Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa transmitido por CGN Noticias Radio y Televisión Online y grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. El día de hoy contamos con la presencia del compañero Juan Cervantes, que es el presidente del Frente Popular de la provincia del Guayas. Juan, bienvenido. A tu lado, ¿quién se encuentra, Juan? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de este importante medio de comunicación de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Estamos con el compañero economista David Ojedis, presidente de la Asociación de Empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el ingeniero Luis Pilalot, presidente de la FEUNAS, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Bueno, el día de mañana ustedes, el Frente Popular, va a realizar un plantón en la Corte Constitucional a las 9:30 de la mañana. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué es la reunión? Etcétera. Bueno, las organizaciones del Frente Popular, que aglutina organizaciones de maestros como la UNE, Vanguardia del Magisterio, de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, de la Unión General de Trabajadores, la Federación Democrática de Trabajadores, de organizaciones juveniles, de la universidad, de los barrios, de los artistas populares, de profesionales jubilados, hemos venido desarrollando importantes movilizaciones en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y los pueblos, por seguridad ciudadana, por trabajo, por salud, por educación, seguridad social y atención del agro, en defensa del IES, en contra de la privatización de la atención de salud del IES y también porque el gobierno moroso pague la abultada deuda que tiene con el IES de más de 30.000 millones de dólares y porque cumpla lo que establecieron las reformas a la Ley de Seguridad Social, es decir, la elección universal de los miembros del Consejo Directivo, de los nuevos miembros, y desalojar a quien ha usurpado la representación de los afiliados, como es el corrupto de Richard Gómez, que no representa a los afiliados, y es que es parte del festín de la corrupción, de la venta de la administración del IES y que padezcan los afiliados de pésimas prestaciones como la falta de medicina y también el festín de los recursos. En esa medida también nos hemos movilizado el día de ayer conjuntamente con los afiliados del Seguro Social Campesino y hemos ido a la Corte a rechazar la prepotencia, el autoritarismo, la ineptitud y las mentiras del régimen capitalista de Noboa, que pretende justificar que el que se haya declarado medidas cautelares a esas malhadadas leyes inconstitucionales como la ley de solidaridad, la ley de inteligencia y la ley de equidad pública, que son leyes perversas, leyes inconstitucionales que violan derechos fundamentales como la estabilidad laboral, como el hecho de que se juzgue a los niños como si infractores, como que si fueran adultos, el perdón de las deudas a los grandes empresarios morosos, incluido el grupo Noboa del presidente de la República, y una serie de medidas inconstitucionales que hemos exigido de inmediato se declare la inconstitucionalidad de estas leyes, pero también hemos respaldado a los miembros de la Corte Constitucional que son objeto de toda una campaña de calumnia y de infamia orquestada por el régimen que pretende tomar por asalto este organismo de vigilancia del cumplimiento de la Constitución, como es la Corte Constitucional. Reiteramos nuestro respaldo entonces a la Corte y exigimos que de inmediato la Corte, una vez concluidas las audiencias, declare la inconstitucionalidad de la mal llamada ley de solidaridad que se trató el día de ayer la audiencia y que mañana,
convocamos a los trabajadores y servidores públicos, a los campesinos, al pueblo de la provincia del Guayas, a concentrarnos a las 9:30 de la mañana en las calles 9 de octubre y Pichincha, donde se encuentran las oficinas de la Corte Constitucional en Guayaquil, para reiterar nuestro respaldo a la Corte, pero también para pedir celeridad en la declaratoria de inconstitucionalidad de estas leyes y, de ser posible, se destituya del cargo a quienes han violentado la Constitución de la República. Vale reiterar que el presidente de la República, los asambleístas enemigos del pueblo y la patria de ADN y los que aprobaron estas leyes, los que se vendieron de Pachacuti y del correísmo al gobierno, deben ser destituidos, y ellos ofrecieron, juraron, prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado, lo cual no lo han hecho y tampoco han cumplido con los acuerdos internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución, y por eso es que las organizaciones de derechos humanos internacionales han expresado su voz de preocupación y protesta por las violaciones constitucionales en las que está inmerso el gobierno de Daniel Noboa, que en vez de cumplir lo que ofreció en campaña, como el hecho de garantizar libre ingreso a los bachilleres a la universidad, como el de respetar la jornada laboral de 8 horas, que dijo que el trabajo por hora era precarización laboral, que no lo iba a hacer. Sin embargo, convocó a consulta y el pueblo en más del 70% rechazó el trabajo por hora, como también rechazó el arbitraje internacional, porque el gobierno de Noboa está de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional y los grandes monopolios internacionales, y por eso es que pretenden someter al arbitraje internacional los incumplimientos que las empresas extranjeras hacen con el país y que perjudican, como lo han hecho en el caso de Progen y Austral, que se han llevado 150 millones de dólares, mientras no hay $2 para comprar una cánula en el hospital universitario, con lo cual han muerto decenas de niños. Estamos frente a un gobierno inhumano, perverso, que no le importa la vida del pueblo y que no entrega esos 150 millones de dólares en el que está inmerso el presidente de la República. Deben ser invertidos, recuperados e invertidos en atender la salud del pueblo y la educación, que deben ser declarados en emergencia. A mi lado se encuentra el ingeniero Luis Pilalot, que están haciendo una lucha muy dura sobre el seguro campesino. Ingeniero, díganos cómo anda eso. Bueno, sí, saludos para todos los trabajadores del campo y la ciudad. El día de ayer realizamos una marcha importante convocada por la Federación de Afiliados al Seguro Campesino a nivel nacional. Hubo una respuesta de la población de los afiliados al Seguro Campesino en función de la preocupación que tenemos los afiliados ante la intención que hay, que existe, que es real, de querer traspasar los dispensarios del Seguro Campesino al Ministerio de Salud. Eso es un hecho que nosotros salimos, fue una de las primeras condiciones para salir a protestar, a decir públicamente que nos oponemos a esta pretensión. El otro hecho es que también mostrar nuestra solidaridad con los servidores públicos, con los servidores que han sido despedidos, ¿verdad?, para efectivamente mostrar nuestro lado de solidaridad, ¿verdad? Así como los trabajadores, servidores públicos son solidarios con el seguro campesino, nosotros demostramos nuestra solidaridad ahora también. Entonces, también expresar que existen, no han habido compromisos que se han cumplido en el seguro campesino, sigue en decadencia la falta de médicos, y aquí se amenaza más todavía con los despidos de más servidores públicos, servidores de salud. Entonces, eso para nosotros sería un golpe, sería deteriorar más las condiciones de atención de salud en los dispensarios, si así de por sí no lo hay. Tenemos deficiencia de médicos, de auxiliares, y si la amenaza persiste en despedir más servidores, más funcionarios públicos, más servidores de salud, vamos a estar en una crisis de salud a la cual el gobierno no está dispuesto a resolver. Entonces, eso fue uno de los motivos principales del día de ayer de movilizarnos, a más de exigir el pago de la deuda que tiene el Estado, el gobierno con el Seguro Social, que asciende a más de 28.000 millones de dólares, y de eso no hay respuesta, ¿no, verdad?
Cuestionamos también la situación del señor Lama, que sale franca y abiertamente a defender a las prestadoras externas donde están vinculados familiares de él. Entonces, estamos y seguimos en una corrupción más profunda o peor o en peores condiciones que en otros gobiernos. Entonces, esos son los motivos principales que nos ha llevado. El otro aspecto también es reclamar por la atención en el agro. Se está abandonado el agro, no hay poca inversión. Creo que en esta proforma del año 2025 se pretende dar como 75 millones de dólares. Por eso tenemos un Ministerio de Agricultura en esas condiciones. Hoy tenemos problemas con el arroz, no se garantiza eso. Los compañeros de Daule, Santa Lucía, están reclamando que los compradores de arroz, los grandes comerciantes, le están pagando 25 dólares, 26 dólares la saca, cuando el precio oficial que fijó el propio gobierno de Noboa hace como 6 meses atrás planteaba 32 dólares y 36 dólares. Entonces, además de otros aspectos como el incremento de los insumos agrícolas, fertilizantes, insumos, todos estos aspectos que están subiendo y eso hace que baje la producción nuestra. Entonces, esas fueron una de las salidas. Estamos también respaldando nosotros a la Corte Constitucional. Creemos que se ha reivindicado con una medida como esta y en ese sentido creemos que es necesario tirar abajo estas leyes principales que están afectando a los trabajadores, que perjudican a los pueblos, ¿verdad? Y somos solidarios con los trabajadores y vamos a estar también en las acciones que se van a convocar más adelante, que están futuras. Creemos que esto empieza, que se están calentando las calles y entonces estamos planteando, vamos al encuentro el 11 de septiembre, al encuentro de afiliados y de asegurados por la seguridad social, y eso nos va a permitir unificar obreros, campesinos, estudiantes, en función de hacerle frente a las pretensiones del gobierno de ir encaminado a la privatización de la salud. El compañero trabajador, por favor. Economista. David Ojedis. A ver, economista, ¿cómo es la situación del país? Bien, primero que nada agradecer el espacio que se nos brinda e indicar que esta es una situación que aceleradamente ha ido degenerando en una crisis no solo social, económica, política. Vea usted el clima de violencia, pese a que se recauda el IVA al 15%, y que nos dijeron que con ese 3% adicional iban a implementar, armar y hacer que se bajen los niveles de delincuencia. Esto, con las estadísticas actuales emitidas por el mismo gobierno y por entidades serias, nos demuestra que se ha incrementado la violencia, que los secuestros siguen, que las matanzas siguen y que los robos día a día siguen. Entonces, no ha habido reducción de esa naturaleza. En el plano social, vea usted, le han quitado presupuesto a salud y educación y demuestra a las claras que no se preocupa este gobierno por el pueblo, por la parte social, sino que está preocupado simplemente en estar en el TikTok, estar en las redes sociales y destinan ingentes recursos a este tipo de acciones, mientras que no hay medicinas, no hay créditos, no hay fuentes de trabajo y por el contrario se ha desvinculado a más de 5.000, porque el gobierno dice 5.000 y en este momento calculamos nosotros que van cerca de 9.000 trabajadores desvinculados, porque vea usted que semana a semana, los días viernes, se viene desvinculando caso concreto en el IES, que es al sector de los trabajadores que represento, a la Asociación Nacional de Empleados del Seguro Social Ecuatoriano. Han continuado los despidos. El día viernes anterior se votó a nivel de Quito a un grupo de trabajadores. Y estos despidos no han terminado y no terminarán porque hay una imposición del Fondo Monetario Internacional en tal sentido de llegar a 80.000 trabajadores públicos desvinculados. Entonces, esta es una cuestión que a las claras nos evidencia de que el tema social va a seguir en aumento, la cuestión de la desatención a este tema, y que como en campaña dijo de que no se iba a afectar a los trabajadores, de que no se iba a golpear a los trabajadores, hoy vemos que eso solo fue en la tarima. En los hechos, una vez más, se ha traicionado al pueblo ecuatoriano, se lo está castigando y se lo está ahorcando, si se quiere, desde el punto de vista
literal en el sentido de las medidas que se están adoptando, porque no solo van a ser 80.000 trabajadores, van a ser sus familias, y con esto el drama de más de 400.000 ecuatorianos que se van a quedar sin su medio de subsistencia, sin poder garantizar una vida digna, que lo habla la misma Constitución de la República. Pero esos no son los únicos derechos conculcados. Vea usted que con la Ley de Integridad Pública, que mañana va a empezar a tratar la Corte Constitucional, y de lo cual nosotros hemos planteado respaldar la actitud de la Corte de no dejarse amedrentar por el gobierno, pero también vamos a estar vigilantes y movilizados de tal forma que la Corte se pronuncie en derecho para que estas leyes de integridad pública y las otras que han sido planteadas sean declaradas inconstitucional desde su nacimiento, porque no se trató de una unidad de materia, se han cogido varias leyes ahí, por ejemplo, se mete al SRI, se condona la deuda a los empresarios, pero se manda a la desocupación a cientos de miles de ecuatorianos, se manda a la desesperanza a los jóvenes, reduciendo el presupuesto de educación y salud, al pueblo se lo castiga en definitiva. Entonces, nosotros planteamos de que esta ley desde su nacimiento es inconstitucional, pero también es regresiva en derechos. Adicional de ser regresiva en derechos, vulnera el debido proceso, porque no ha habido en las desvinculaciones análisis técnico, no ha habido medición de la eficiencia, la eficacia de los trabajadores, sino que se cogió una parte de la nómina por cumplir con el mandato del Fondo Monetario y se mandó a los trabajadores capacitados técnica, eficientemente a la calle, porque quienes son parte de la corrupción, vean ustedes que siguen en fiesta, los actos de corrupción continúan. Entonces, esa gente no se ha tenido que despedir, no les interesa despedirlos porque son sus acólitos en los procesos donde usted ve la cuestión de cómo a dedo se dan los procesos de contratación o cómo se maneja toda la cuestión de la contratación actualmente, no solo de las medicinas, de la infraestructura, etcétera, mientras nos dicen que no hay presupuesto. Ve usted que dijeron que esta medida de sacar los 70.000 a 80.000 trabajadores del sector público era para reducir 140 millones de dólares. Pero ¿cómo se llevan en corrupción el dinero? Una cantidad superior se acaban de llevar con lo que de Progen. Entonces, no es cierto que se está tratando de cuidar el presupuesto del Estado. Lo que están tratando de hacer es cumplir con los fondos, con los mandatos del Fondo Monetario, castigar al pueblo y reducir el tamaño del Estado solo para contentar a quienes desde fuera están dirigiendo la política económica del país. Entonces, desde este punto de vista, los trabajadores estamos organizados, hemos formado el Comité por el Reintegro a nuestras fuentes de trabajo. El día de hoy vamos a estar reunidos a las 3 de la tarde en la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, en Guaranda y Maldonado, para tomar medidas de acción para respaldar a la Corte y también para estar vigilantes y exigir la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. Vamos a estar presentes mañana a las 9:30 de la mañana en el plantón convocado en los exteriores de la Corte Constitucional en 9 de octubre y Pichincha, y vamos a estar en las movilizaciones a nivel nacional, en los foros, en los debates y en las calles. Vamos a estar el 4 de septiembre en el foro donde se va a analizar toda esta situación que está viviendo el país, y el día 11 de septiembre en la movilización nacional, que van a ser el inicio de grandes jornadas por recuperar los derechos del pueblo y la dignidad del pueblo. También se está hablando de una gran marcha a nivel nacional en el mes de octubre. El 11 de septiembre. 11 de septiembre. Bueno, ahora Juan, nos damos cuenta también que el gobierno de 90 millones que tenía de deuda, la bajó a 25 millones de deuda que tenía el papá. Pues. Y eso es clarísimo, o sea, y mientras tanto el pueblo le siguen sumando más deuda, mientras ellos se están limpiando. Por eso es que tiene que declararse la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad, mal llamada porque ha sido de solidaridad para los grandes empresarios y banqueros morosos que no pagan el impuesto a la renta y se les ha condonado, en el caso del Grupo Novoa, 70 millones de dólares y miles de millones a todos los grandes empresarios en su conjunto. De tal manera que es urgente esta demanda y la Corte Constitucional tiene que ser sensible en defensa de los intereses del país y en defensa de los intereses populares.
No puede vulnerarse el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad de miles de trabajadores y empleados públicos. El gobierno ha argumentado que son corruptos, que son incapaces. En 2 años, el corrupto ha sido Noboa y su gobierno y la incapacidad también de ellos, porque ni siquiera, o usted, compañero periodista, ha escuchado que el gobierno ha presentado una denuncia en la Fiscalía de esta presunta corrupción. Ninguna. ¿Ha hecho algún examen de la ineficiencia de estos empleados? Ninguna. No, es un despido intempestivo que viola la Constitución que garantiza el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad. En vez de despedir a las decenas de miles de empleados públicos y profesionales que tienen más de 10 años de contrato y que la Constitución establece que en una de sus transitorias, que en 4 años de trabajo con contrato tienen derecho a la estabilidad. Por lo tanto, el gobierno lo que debió haber hecho de manera masiva es haber entregado los nombramientos definitivos para cumplir con la Constitución y garantizar la estabilidad laboral. Pero nada de eso ha hecho. El gobierno se ha empeñado en llevarse los dineros del Estado. Vea usted que se denunció la empresa Sinohidro, que construyó la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que hizo una demanda al Estado para que Sinohidro devuelva una cantidad de 480 millones al Estado por los daños causados en la construcción. El Estado ganó. Sinohidro, filial de la empresa china Power, tiene que devolver los 480 millones de dólares. Noboa, que es ahora el representante de todas las empresas del Estado, le ha dado la bicoca del contrato de que Sinohidro administre por 50 años la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y no pague los 480 millones de dólares que se ha sentenciado que tiene que pagar Sinohidro. Este es el gobierno de la corrupción, de la mentira, de la incapacidad, del autoritarismo y de la prepotencia. Y los pueblos del Ecuador no han tolerado por mucho tiempo a los gobiernos totalitarios, a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos corruptos, ni siquiera a las dictaduras militares. Por lo tanto, convocamos al pueblo del Guayas y del país a movilizarnos mañana a las 9:30 en la Corte Constitucional aquí en Guayaquil y en todo el país, donde haya oficinas de la Corte, y en Quito, en donde está la Corte Constitucional. Rechazamos la pretensión del gobierno de desalojarlos de su local, que es parte de la persecución de un gobierno autoritario, de un gobierno prepotente que rechazamos, pero también convocamos a la gran movilización nacional que resolvió la Convención Nacional de Organizaciones Populares el sábado anterior en Quito, y por lo tanto vamos a estar movilizados hasta derrotar la política neoliberal, privatizadora, antinacional y antipopular del régimen capitalista de Daniel Noboa. Pues antes vamos con la palabra final, igual que a los compañeros que te han acompañado. Reiterarle al pueblo ecuatoriano, es el momento de la más amplia unidad para la lucha en defensa de la vida, de los derechos del pueblo y de las empresas más rentables, del patrimonio nacional. Y a eso los convocamos, a la unidad y la lucha popular. Ratificar nuestro compromiso como trabajadores del campo, como afiliados al Seguro Campesino, a mantener la unidad, a forjar la unidad con los trabajadores del campo y la ciudad, y hacerle frente a todo este tipo de política reaccionaria del gobierno de Daniel Noboa. Sí, un llamado a todos los trabajadores, tanto públicos como privados, a defender sus derechos, a exigir respeto a la Constitución de la República y a la defensa de nuestras fuentes de trabajo, y a todos los sectores organizados de la sociedad ecuatoriana, porque estas regresiones de derechos no pasarán. El pueblo ha sido sabio siempre y lo hemos sabido defender,
y siempre el pueblo en las calles movilizado ha conquistado victorias. Vamos por nuevas victorias, vamos juntos a recuperar nuestros derechos. Estuvo con nosotros el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, con la participación de los compañeros trabajadores y del Frente Popular del Guaya, del compañero Juan Cervantes. Hasta una próxima oportunidad.